clase de hoy. Entonces, bien. Esperen que me aparezca que estoy grabando ya. Bueno, entonces, la clase anterior tratamos de entender un poco, a grandes rasgos, durante un periodo de 2 horas, comprimir casi 2000 o más de 2000 años de física para entender un problema que surgió a fines del siglo XIX, que es que el modelo en el cual la gente pensaba que funcionaba el electromagnetismo, que era análogo a una onda propagándose por ejemplo, la atmósfera, una onda de sonido, ese modelo no funcionaba, no funcionaba adecuadamente. Es decir, la gente no era capaz de encontrar, por ejemplo, cuál es la velocidad de desplazamiento de la Tierra en relación a ese medio, esa especie de atmósfera que pusieron el nombre de éter. Entonces se empezaron obviamente a enroscar cada vez más, porque cómo puede ser, ¿no? Digamos que haya tantas contradicciones en relación al movimiento de la Tierra en esta sustancia, etcétera, etcétera, hasta que eventualmente lo que surgió en las últimas diapositivas que yo les mostré es que únicamente aparecían problemas en relación al éter y al electromagnetismo, etcétera, cuando justamente nos hacíamos preguntas del estilo, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien que se está moviendo en relación al éter prende una linterna en su sistema de referencia? ¿Qué pasa con las velocidades? ¿Se suman? ¿No se suman? Y esas preguntas, esencialmente, todas en realidad no tenían tanto que ver con la validez del electromagnetismo, con la validez de la teoría que rige justamente la propagación de la luz, sino con las transformaciones de Galileo, que son las transformaciones que usábamos para decidir cómo relacionar eh, sistemas de referencia a movimiento. Entonces, en ese punto, lo que terminamos diciendo es que la forma más parsimoniosa de resolver el problema la propuso Einstein en 1905 con algo que se llama la teoría de la relatividad especial, o teoría especial de la relatividad. Y la teoría, esencialmente, son dos postulados, y los dos postulados se pueden más o menos resumir de la siguiente forma, similar a como están, de hecho, en el paper, en el trabajo, en el artículo original de Einstein. El primero es que si uno tiene dos observadores, O y O', de forma tal que la velocidad entre O y O', entre los dos observadores, es constante, entonces una forma de decirlo es que ambos ven, pongamos ven, la misma física. Es decir, que las leyes de la física son las mismas para cualquier par de sistemas de referencia de observadores que cumplen con esta característica. Y eso de alguna forma es interesante porque de alguna forma esto está quitando la referencia antigua que nosotros hacíamos a algún sistema de referencia inercial privilegiado. Nosotros antes, en la mecánica newtoniana, hablábamos de imaginemos que existe algún sistema de referencia inercial, ese sistema es privilegiado, y todos los demás que se muevan a una velocidad constante respecto de ese sistema también. Y en la época de Newton la gente hablaba del sistema de referencia inercial de las estrellas fijas, ¿no? Las estrellas lejanas a la Tierra. En la época del electromagnetismo, ahora el sistema privilegiado era el éter, era esa cosa que estaba en reposo y nosotros nos movíamos en relación a esa cosa. Y ya el primer principio de Einstein, de alguna forma, da vuelta ese razonamiento y lo da vuelta de la siguiente forma. No hablemos en relación a un sistema de referencia X privilegiado. Tomemos un par de sistemas de referencia, O y O', y preguntémonos cómo es la relación entre ellos, cómo es la relación relativa entre ellos. Y si entre ellos hay un movimiento que es uniforme, constante, relativo, entonces las leyes de la física que uno ve tienen que ser las mismas que las leyes de la física que el otro ve, y punto. No puede pasar que tengan física distinta. Y esto no alcanzaba para explicar qué es lo que estaba pasando con los problemas de la teoría del éter, y así, porque esencialmente el problema que se encontraba era que la velocidad de la luz era una característica intrínseca de la fuerza electromagnética. Entonces, era muy extraño asumir que esa característica intrínseca de la fuerza electromagnética
podía depender de, por ejemplo, la velocidad con la que estaba moviendo un sistema de referencia. Yo hice la analogía con un resorte cuya constante en realidad no es constante, sino que depende de la velocidad con la que se mueve, y algo análogo uno puede pensar que estaba pasando en esa época para la luz, es decir, la velocidad de la luz parecía depender del sistema de referencia, y la velocidad de la luz no podía depender del sistema de referencia, porque la velocidad de la luz es algo que se computa en base a constantes fundamentales que dependen pura y exclusivamente de la fuerza electromagnética. Entonces, si bien todos buscaban algún emparche, alguna forma para intentar resolver el problema sin tener que abandonar la relatividad de Galileo, fue Einstein quien dijo, la relatividad de Galileo no importa. Lo que importa acá es que si C es C, es decir, si C es la velocidad de la luz, si C depende de la constante, de la permisividad eléctrica y magnética del vacío, de cosas que tienen que ver con la fuerza electromagnética, entonces C es C. C no puede depender del sistema de referencia. Entonces, el segundo principio de la relatividad de Einstein es que C, la velocidad de la luz, que es aproximadamente 600.000 kilómetros sobre segundo, es una constante y es igual para los dos observadores, igual para O y para O'. Entonces no importa el observador, y tampoco le importa la velocidad relativa entre los observadores, la velocidad de la luz es la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué pasa si nosotros intentamos compatibilizar esto con la relatividad tal como la entendía Galileo? Bueno, la relatividad tal como la entendía Galileo era dada por un conjunto de transformaciones que nos decían, bueno, si X' se mueve con cierta velocidad en relación si O' se mueve con cierta velocidad en relación a O, entonces yo puedo calcular cuáles son las coordenadas en O', ¿no? Por justamente estas transformaciones, asumiendo que el movimiento relativo es en el versor X. Profe, Sí. ¿la velocidad de la luz es igual para O y O' siempre que se muevan en velocidad constante entre sí o si se mueven acelerados también? La pregunta de qué pasa si se mueve aceleradamente es más complicada, porque ahí tenés que pensar esencialmente cómo la luz ya no recorre una línea recta, sino que puede, digamos, curvarse o recorrer lo que sería una geodésica que ya no es recta. Entonces, el caso de los sistemas acelerados, digamos, para tratarlo bien, de una forma que no sea tan superficial, deberíamos meternos en relatividad general. Ah, bueno. Entonces, yo después igual voy a subir algunas ideas de qué pasa cuando los sistemas de referencia son acelerados. De momento, tratemos de enfocarnos únicamente en los sistemas que se mueven sin aceleración, porque con aceleraciones es algo digamos, que trasciende la relatividad especial. Está bien, Entonces, perfecto. entonces, supongamos que estas son que están las transformaciones de Galileo, entonces supongamos que a tiempo cero, a t igual a cero, el observador O emite un pulso de luz, ¿no? Emite, por ejemplo, se destapa una linterna, una vela, lo que fuese, y sale un pulso de luz en tiempo cero. Entonces, ¿cómo son las posiciones de ese rayo de luz vistas por O y vistas por O'? Bueno, entonces, vistas por X, o sea, la posición X de ese rayo de luz va a ser, si el rayo de luz empezó su movimiento en el origen, va a ser la velocidad con la que se mueve, que es c, por el tiempo que pasó. Entonces ese rayo de luz se va a ir alejando en la dirección X, vista por O, con una velocidad c, y c por t va a dar la posición. Si yo quiero calcular, de acuerdo a la relatividad de Galileo, cuánto vale la posición en X', entonces X' va a ser igual a, bueno, la posición en X, c por t, menos b por t. Ahora, X', que es otro observador, también ve un rayo de luz propagándose en la dirección X. Solo que no necesariamente lo ve con la misma velocidad. Es decir, que para X', lo que está pasando es que se aleja el rayo de luz con una velocidad que en principio puede ser distinta, C' de t. Y esto es el resultado de aplicar la transformación de Galileo. Pero si yo derivo esto de los dos lados,
derivo respecto al tiempo, lo que yo obtengo es que C' es igual a C menos B. O sea que el observador O' mide una velocidad de la luz, que es la velocidad de la luz que ve O, menos la velocidad relativa. Y esto está en contra del postulado 2, que decía justamente que O y O' tenían que ver la misma velocidad de la luz. Entonces, esto significa que esencialmente va a haber que hacer algo con las transformaciones de Galileo para que sean consistentes con esto, que no vamos a poder usarlas así como están. Entonces, las transformaciones que en realidad tendríamos que usar, que son las transformaciones que ya había encontrado una persona que no era Einstein, pero en otro contexto, se llaman transformaciones de Lorentz, justamente por el nombre de la persona que es Lorentz, que las encontró. Y en este momento, ustedes quizás empiezan a intuir correctamente que hay algo muy extraño pasando con el tiempo y con el espacio si yo fuerzo a que una velocidad sea la misma independientemente de los sistemas de referencia. Yo al final de la clase doy un ejemplo. No es muy intuitivo, es como que uno percibe un auto que está delante de uno inicialmente a 50 km por hora, pero después uno acelera a 49,999 km por hora, y después el auto sigue moviéndose a esa velocidad respecto a uno. Digo, hay algo que es muy extraño, hay algo que no cuadra, hay algo que va a ser antiintuitivo. Les voy a dar un par de mini ejemplos de por qué tenemos derecho a esperar que pasen cosas extrañas con el tiempo, por ejemplo. Entonces, imagínense que nosotros tenemos un carril, por ejemplo, esto puede ser un tren, puede ser una autopista, lo que fuese, y tenemos acá, por ejemplo, si es un tren, un vagón, y tenemos una persona que a tiempo cero lo que hace es suelta dos rayos de luz. Uno hacia acá y el otro hacia acá. Entonces, esta persona lo que ve es que al cabo de un rato, este rato que en realidad es un ratito muy corto, este rayo de luz impacta con esta pared y este rayo de luz, claro, impacta con la otra pared. Lo que ve es que si esta persona estaba parada exactamente en el medio del vagón, este impacto de acá y este impacto de acá, de los dos extremos, son simultáneos. Ahora, imagínense cómo se ve esta situación si la persona está igual en el vagón, pero desde la perspectiva de alguien que está quieto y la persona, por ejemplo, con su vagón se está moviendo con una velocidad v hacia allá. Entonces, a tiempo cero, la persona, esto vamos a llamarlo tiempo cero, a tiempo cero la persona suelta los dos rayos de luz. Ahora, después de un tiempo, lo que pasa, después de un tiempo, no sé, tiempo es igual a T2, algún tiempo, X, la persona está acá, pero ahora, fíjense que este rayo de luz ya va a haber golpeado con esta pared, mientras que este rayo de luz todavía no, simplemente porque la pared se está alejando. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que primero va a golpear la pared izquierda, el rayo de luz que lanzó, y después va a golpear, o sea, esto va a ocurrir primero, y esto va a ocurrir en el segundo tiempo. Eso quiere decir, ¿y por qué pasa eso? O sea, el motivo central por el cual, desde la perspectiva de alguien que está quieto, que eso pasa es porque la velocidad de la luz que yo mido, en ambos casos, tanto acá como acá, es c, es la misma. Y no hay una composición de velocidades con una suma, una resta de velocidades con la velocidad del vagón, que es lo que yo usualmente invocaría para asegurarme de que justamente no van a golpear en tiempos distintos los rayos de luz. Pero si la situación es así, entonces, cuando la persona avanzó un poco, como este rayo de luz se está moviendo para acá y este rayo de luz se está moviendo para el otro lado, entonces en algún momento el rayo de luz se va a encontrar primero con la pared, y después este otro se va a encontrar acá. Y esto no valdría si la persona estuviese tirando cosas que no fuesen rayos de luz. No valdría si uno pudiese componer usualmente con las transformaciones de Galileo las velocidades, pero justamente como sé, es lo mismo si lo ve él o si lo ve alguien que está parado acá viéndolo moverse, es la misma, entonces, en ese caso, eso ocurre. Pero entonces, automáticamente llegamos a una conclusión que es algo extraña, que es que la simultaneidad de dos eventos, es decir, dos cosas que pasan en un sistema de referencia al mismo tiempo, para otro sistema de referencia quizás no sea así. O sea, por ejemplo, en este caso,
esto y esto, la llegada de los dos rayos de luz a los dos puntos del vagón, era simultánea para el observador, llamémoslo prima, que está moviéndose, pero para el observador O, no. Para el observador esto ocurre primero y esto ocurre después. ¿No? Ok, pero eso es extraño. O sea, a mí me resulta extraño, y supongo que ustedes también, pero hay cosas peores. Por ejemplo, imagínense que decidimos medir el tiempo de la siguiente forma. Es una forma de medir el tiempo, pero podemos pensar otras después y el resultado va a ser el mismo. Pero imagínense que definimos una especie de reloj de péndulo que funciona con luz. Es decir, ponemos un espejo acá, estos son espejos. Y lo que hacemos es, soltamos desde este espejo un rayo de luz hacia acá, el rayo de luz llega a este espejo, después vuelve y queda rebotando. ¿Está bien? Y cada uno del tiempo que tardan en hacer esos rebotes va a ser análogo en nuestro reloj lumínico a, por ejemplo, el vaivén de una masa de un péndulo. ¿Está bien? Entonces, si este aparato está en reposo, por ejemplo, en nuestro sistema de referencia, bueno, nosotros podemos calcular cuánto valen esas cosas, etcétera, y llegar a una conclusión de cuánto tiempo pasó contando la cantidad de idas y vueltas del rayo de luz. Ahora imagínense que yo esta cosa, este sistema, lo pongo ahora en una especie de nave espacial y lo mando lejos de la Tierra con una velocidad v muy grande, con una velocidad v que es casi cercana a c. Entonces, cuando esto ya está moviendo a una velocidad muy grande, cuando yo lanzo el primer rayo de luz, fíjense que se mueve con una velocidad c, igual que en la Tierra, pero este espejo de acá se está alejando del rayo de luz a medida que el rayo de luz lo persigue. Entonces, al rayo de luz cada vez le cuesta más acercarse simplemente porque la velocidad de c es la misma, pero este espejo se está alejando porque está moviendo con una velocidad v parecida a c. Entonces, a este rayo de luz le cuesta más llegar. Entonces, y este proceso se repite, pero es como que este espejo siempre se está como escapando del rayo de luz. O sea que lo que va a pasar es que el tiempo que va a tardar en ir y volver un rayo de luz en este sistema de referencia que está moviendo con una velocidad más o menos grande en comparación a la luz, ese tiempo que tarda en ir y volver va a ser mayor. Entonces, si yo estaba usando este sistema para estimar el tiempo, entonces mi conclusión es que de alguna forma el tiempo está ocurriendo más lentamente en el sistema de referencia que se está moviendo que acá en la Tierra. Simplemente porque este movimiento, que era mi péndulo, ahora tarda más. Simplemente porque este espejo se está escapando del rayo de luz a medida que el rayo de luz lo quiere alcanzar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Eso es algo muy interesante que creo que fue Henri Poincaré, un matemático que probablemente fue la persona después de Einstein que vio estas cosas con mayor claridad inicialmente. Lo que Poincaré decía es, bueno, ¿qué está pasando acá? Esto significa que este reloj en particular atrasa, pero si yo pongo un péndulo, ¿no? Bueno, o si yo, por ejemplo, no sé, mido la simultaneidad entre los dos rayos de luz llegando. Eso significa que la simultaneidad solamente se rompe si yo tiro dos rayos de luz, pero si yo tiro otros objetos. Entonces Poincaré se empezó a dar cuenta de que en realidad siempre había una forma extraña de diseñar algún reloj o superar la objeción de que en realidad el tiempo solamente se dilataba para un reloj, y en realidad pareciera que no importa qué sistema para medir el tiempo uno proponía, siempre había como una conspiración extraña de la física que iba a hacer justamente que ese dispositivo mida el tiempo más despacio. Entonces, Poincaré en un momento escribió algo del estilo: si hay una conspiración universal que afecta a todos mis instrumentos de medición, ya no es más una conspiración, es una ley de la física. No hay diferencia entre una conspiración que hace que todos mis relojes vayan más lento y que el hecho mismo de que el tiempo mismo vaya más lento. Entonces, la conclusión fue que efectivamente no es que esto es un problema de este tipo de relojes o esto, sino que el tiempo efectivamente pasa más despacio. Entonces, esas son cosas que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de pensar cuáles son las transformaciones correctas que vinculan un sistema de referencia con otro, si los dos se mueven, a una velocidad uniforme y constante. Entonces, vamos a vamos a hacer un pequeño dibujito de los dos sistemas de referencia que yo estoy pensando en relacionar. Este es el sistema O. Sí, cómo no.
En el reloj que acabamos de plantear, igual no se compensaría de alguna forma ese tiempo que se pierde porque el haz de luz llega Sí, más lento al de adelante, pero también sí, va no, más rápido hacia claro. atrás. No, no se compensa exactamente, no. O O sea, está sea, bien lo que entiendo también la preguntás. diferencia, pero. No, si después haces un diagrama de Minkowski, vas a ver que, y capaz lo hagamos en la clase de hoy, si no en la que viene, vas a ver Ok, que esa compensación no ocurre. O sea que en general el tiempo es mayor. Pensalo también en términos del primero de todos los rebotes. Si la velocidad de la luz, si la velocidad, perdón, B fuese extremadamente cercana a la luz, realmente tendrías que esperar un montonazo para que ese primer rebote ocurra. Y si bien el claro. segundo, ¿cómo? Y si bien el segundo, digamos, la segunda vuelta, obviamente va a estar favorecida, después cuando tengas que esperar de vuelta que le pegue a ese espejo de la derecha, de vuelta vas a tener que esperar un montonazo. Entonces, en realidad, la geometría cuando lo dibujemos en el espacio de Minkowski vas a ver que a medida que vos te acercás a B, no solamente no se compensa el tiempo menor con otros, a medida que B se acerca a C, no solamente no se compensa, sino que además se hace infinito. Es decir, que el tiempo que tarda en recorrer Perfecto. un rayo de luz se hace infinito. Eso en realidad entonces lo que te dice obviamente es que por un lado pareciera que no podés llegar a tener la velocidad de un rayo de luz, que eso es algo que vamos a ver ahora, pero si pudieses, de alguna forma el tiempo estaría congelado, ¿no? En tu sistema de referencia no pasaría tiempo. Pero vamos a tratar de entender matemáticamente esto, encontrando cuáles son las transformaciones. Entonces, pensemos X y Z, un sistema de referencia, O. Y pensemos otro sistema de referencia que se mueve a lo largo de esta dirección, al cual le vamos a poner O', como solemos hacer, y le vamos a poner a sus coordenadas X', Y', y Z'. Entonces, la pregunta que nos queremos hacer es, de la misma forma que la relatividad de Galileo perdón, y vamos a llamar a esta velocidad relativa entre los dos, B. Llamémosla B y quitémosle el subíndice O', que dado que es la única velocidad que vamos a considerar por ahora, no nos hace falta. Llamémoslo B. B es la velocidad con la que se mueve O', visto desde O. Entonces, bueno, entonces lo que necesitamos es algo similar a esto, pero que ahora sea consistente con el hecho de que esto no puede pasar. O sea, que las velocidades de la luz tienen que ser las mismas en todo sistema de referencia. Entonces, la forma en que Einstein hizo esto, en su trabajo de 1905, no es muy distinta a lo que vamos a hacer ahora. Lo que hizo Einstein fue una cosa de este estilo. Dijo, bueno, Profe, ¿puedo hacer una pregunta? sí, cómo no. Si para que no siga avanzando con este tema, porque no entendí dos cosas de la primera parte, digamos. El postulado de que C es igual en todo sistema de referencia, me dice que si yo fijo mi sistema de referencia, esos dos espejos, C igual va a avanzar, así como explicó lo del auto, que yo me acerco y el auto sigue yendo con Sí, respecto a mí. O sea, yo soy ese segundo espejo, soy acá. el segundo, Sí. me paro ahí y me Ujú, muevo. ujú. ¿No veo la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo, sobre segundo? Si vos estás en el sistema de referencia moviéndote, sí, o sea, vos en ambos sistemas de referencia, vos la ves me dice esto, ves que la velocidad de la luz es efectivamente 300.000. Alguien parado de afuera también la ve a Sí, 300.000 kilómetros sobre claro. segundo. Ese Si que este está sos afuera vos, ve que no llega nunca el rayo, pero yo sí, es lo que no claro, si este entiendo. sos vos, a ver, si este sos vos y este es la persona, si este es O y este es O', ¿está bien? Entonces, ambos ven la velocidad ven la velocidad de la luz con la velocidad C. ¿Ok? Ok, entonces el que está montado en el sistema no inercial No es un sistema ve inercial, algo. es un sistema inercial. Es un sistema que es inercial, se mueve Ah, con velocidad. Sí. ok. Eh, Entonces, o sea, esta persona que está acá, lo que ve es lo que yo acabo de decir, ¿no? O lo que que no ve es llega nunca el que, rayo a la pared, a la otra pared. claro, o lo que ve es que cuando como O ve la misma velocidad C para O', que para la misma velocidad C acá, que acá, lo que O ve es que entonces se lanza rayo de luz, los espejos se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, entonces el rayo de luz, bueno, claramente va a tardar más en ir y pegar, o sea que lo que ve, que para O el tiempo acá, efectivamente está pasando más lento, es decir, que si vos te Ok, prendés un cigarrillo
acá, por decir algo, en O', la persona que está en O no va a ver el proceso usual de agarrar el encendedor, pero no, sino que va a ver una cosa toda ralentificada. ¿Ok? Mientras que O' va a ver exactamente lo mismo para O. Eso es algo que no puede no pasar por el primero de los dos principios de la relatividad. Es decir, de la misma forma que para O, todo este sistema se está alejando para allá con una velocidad v, entonces para O, a medida que este espejo se aleja, este rayo de luz tarda más, y en general todos los tiempos van a estar dilatados. Para O', desde la perspectiva de O', es O quien se está alejando para allá con una velocidad v. Entonces, O va a ver el tiempo en O' transcurrir más despacio, O' va a ver el tiempo en O transcurrir más despacio. Y eso es algo que lleva, si quieren ir pensándolo, algo que no vamos a ver, al menos no hoy, su posible resolución, pero se los dejo pensar durante el resto de la clase, que es la paradoja del gemelo, ¿no? Si en realidad O y O' fuesen gemelos idénticos, entonces salen con la misma edad, el viaje comienza con la misma edad para O y para O', pero O' se aleja a una velocidad muy grande, cercana a la de la luz, entonces el tiempo para O' transcurre más despacio. Entonces cuando O' vuelve y se encuentran O y O', O' debería ser más joven que O, porque pasó menos tiempo para O'. Pero en realidad, el mismo argumento puede valer si uno lo piensa al revés. Es decir, si uno piensa que en realidad O' estuvo quieto y fue O quien se movió y se alejó, y en ese caso, en realidad, O debería ser más joven que O'. Entonces, la pregunta es cómo pueden ser uno más joven que el otro al mismo tiempo. Uno de los dos tiene que ser más joven que el otro. Entonces, y eso es la paradoja de los gemelos. Y eso es algo que piensan a lo largo de la clase y al final les digo con los dedos, porque está mal ese razonamiento que yo hice, digamos, y la resolución exacta, ¿no? Como cuantitativa, vamos a tener que esperar un poco para eso. Y la segunda pregunta es, quizás usted lo hizo, pero es tan antiintuitivo para mí que no me quedó grabado. ¿O dónde puedo encontrar yo que la velocidad de la luz es igual para todos? ¿Cuál fue el razonamiento Porque hace un límite con, obviamente, si fija C, tiene que variar T. El problema es que si C es un problema de compatibilidad entre teorías. O sea, vos tenés, por un lado, todo lo que es la física antes del electromagnetismo, y hasta ahí no hay problema. Hasta ahí parece que dentro de todo las cosas son consistentes. Pero cuando aparece el electromagnetismo, el problema es que el electromagnetismo explica qué es la luz. Y dice efectivamente que la luz es una onda, y que además esa onda se propaga con una velocidad c, y esa velocidad c es algo que se deriva de otras cantidades fundamentales para la interacción electromagnética, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo se atraen dos cargas entre sí, cómo se atrae magnéticamente un imán a una espira cargada, una espira con una corriente, en fin, muchas otras cosas que hacen la integridad del electromagnetismo. Entonces, si C fuese diferente, todo el electromagnetismo tendría que ser diferente también, porque C es una consecuencia de las leyes del electromagnetismo. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces si C depende de la velocidad del observador, ¿en qué sistema de referencia puedo decir que vale el electromagnetismo y en cuál no? Y eso fue justamente la introducción del éter, la idea de que había un sistema de referencia privilegiado para medir esa velocidad, y que después todos los otros sistemas no lo eran. En particular los que se movían en relación al éter iban a ver otra velocidad de la luz y iban a tener otro electromagnetismo. Y en algún momento eso colapsó cuando la gente hizo ese experimento, que es el experimento de Michelson y Morley, y encontró que en realidad la Tierra se estaba moviendo, muy probablemente en relación al éter, pero la velocidad de la luz no era la que tendría que haber sido medida en la Tierra digamos, si la Tierra estuviese moviendo en relación al éter y el éter fuese un medio privilegiado para propagar la luz. De hecho, la velocidad de la luz, la medición de la velocidad de la luz en la Tierra dio como si la Tierra estuviese quieta en relación al éter. Entonces, eso fue muy extraño, y de alguna forma, bueno, lo que conté al principio, ¿no? Einstein lo que se dio cuenta es que el problema justamente residía en intentar forzar a la velocidad de la luz a cumplir las transformaciones de Galileo como si fuese cualquier otra velocidad, y no aceptar que, así como la constante de gravitación no depende de la velocidad, no sé, la constante de un resorte no debería depender de la velocidad, y muchas otras cosas no deberían depender de la velocidad relativa entre los observadores, la velocidad de la luz
que es algo intrínseco a una ley de la física, tampoco tendría que depender. Entonces, y ese fue de alguna forma el germen de todo lo que estamos viendo ahora. Entonces, bien. Lo de los gemelos no te preocupes, alguien que no, ahora, cerca del final de la clase lo voy a volver a plantear. Bueno, entonces encontremos cuáles son las transformaciones. Vamos a avanzar, vamos a tratar de encontrar cuáles son las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz, lo que propuso Einstein en su momento fue decir, bueno, escribamos algo de este estilo. Escribamos que x' va a ser algo por x, un número x más otra cosa por el tiempo t, y tratemos de encontrar quiénes son esos números. Para las transformaciones de Galileo, A es 1 y B larga es menos B corta. ¿Está bien? Pero para el caso de las transformaciones de Lorentz, tenemos que todavía encontrar quiénes son estos números. Después, otra cosa que propuso Einstein en su derivación. Fíjense, O' se está moviendo respecto a O en esta dirección, es decir, a lo largo del eje X. Entonces la pregunta es si esperamos que haya un cambio en las cosas que tienen coordenadas puramente en Y. En el caso de la transformación de Galileo no lo había, es decir, la transformación de Galileo dejaba igual a las coordenadas que eran perpendiculares a la dirección del movimiento. Y lo que respecta a la transformación de Lorentz va a ser lo mismo, es decir, las coordenadas que son perpendiculares a la dirección del movimiento van a permanecer tal como están. Y esto se puede justificar, por ejemplo, imagínense, ahora vamos a imaginar un poco, imagínense que ustedes están parados en el andén de una estación de tren y viene un auto a gran velocidad, un tren a gran velocidad, y ustedes tienen un pincel con pintura, entonces lo apoyan contra el tren y le pintan una franja al tren a medida que el tren pasa a gran velocidad al lado de ustedes. Entonces, la altura en la que ustedes pintaron puede ser entendida como la altura en la coordenada Y, porque el tren se mueve en esta dirección que es X, y la altura del pintazo va a ser Y. Entonces, fíjense lo que está pasando. Supónganse que esto no fuese así, supónganse que en realidad dependiese de la velocidad relativa, la coordenada Y. Entonces, para la persona que está en el tren, la altura, supónganse que además, para la persona que está en el tren, si esto tiene que ser distinto, entonces tiene que ser o más bajo o más alto para la persona que está en el tren. Supónganse que para la persona que está en el tren, ustedes son más bajitos, porque la coordenada Y cambió y se acható. Entonces, cuando el tren pasa, desde la perspectiva de alguien que está en el tren, ven a un enanito con un pincel pintar una raya en el tren que va a quedar bastante abajo, pintada sobre el tren. Mientras que para ustedes, lo que ven, como es simétrica siempre la situación, el movimiento es relativo, para ustedes van a ver un tren bajito, al cual le van a... Creo que no se escucha. ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora sí. ¿Desde dónde? Vamos a hacer un dibujo para que entiendan esto. La simetría del tren bajito. Claro, exactamente. Entonces, este es el eje X. Este es el eje Y, de su sistema de referencia, y esto es un andén. Ustedes están parados acá con un pincel. Esto es un pincel. Entonces, fíjense que ahora, si pasa el sistema de referencia O' a gran velocidad, que es, supongamos, un tren. Entonces, supónganse que la velocidad, del mismo modo que en X, digamos, hay un cambio, de hecho yo lo escribí, pero preguntémonos si puede haber un cambio entre las coordenadas Y y primo. O sea, preguntémonos si puede valer esto que está acá. Tengan en cuenta que el tren está moviendo en esta dirección. Entonces, supónganse que lo hay. Supónganse que, por ejemplo, todas las I's que veo yo, que estoy parado acá, son sistemáticamente más pequeñas para mí que lo que son en realidad. Entonces, si el tren quieto tendría esta altura, yo lo que veo en realidad pasar es un tren más bajito. Entonces yo le pinto la raya al tren más o menos cerca del tope. Y esta es la raya que ve pintada, que digamos que yo le pinto al tren, porque justamente estoy asumiendo que
al moverse se contrajo. Ahora, desde la perspectiva de alguien que está en O', desde la perspectiva de alguien que está en el tren, desde la perspectiva de alguien que está en el tren mide lo que tiene que medir, solo que en la estación, justamente porque es simétrica la relación, es decir, los dos sistemas están en movimiento relativo. Entonces, lo que pasa para uno visto desde uno tiene que ser lo mismo que pasa para el otro visto desde el otro. Es decir, que si la persona que estaba en el andén vio el tren hacerse más bajito, la persona que está en el tren tiene que ver a la persona en el andén hacerse más bajita. Entonces, voy a pintar una raya cerca de la parte más de abajo del tren. Pero acá entonces hay una contradicción, porque entonces cuando el tren frena, por un lado tendría que tener pintada una raya en la parte de arriba del tren y por el otro lado tendría que tener pintada una raya en la parte de abajo. Pero las dos cosas deberían ser compatibles, es decir, el tren no puede, esto no es el mundo cuántico todavía. Acá hay una sola cosa que pasó, no pasaron las dos cosas a la vez con cierta probabilidad, sino que hay una sola cosa que pasó y es una única raya que se pintó. Entonces, no puede ser que esté pintada cerca de la parte de arriba y cerca de la parte de abajo del tren. Entonces, por ese motivo, no puede ser que valga esto. Las dos coordenadas y tienen que ser las mismas. ¿Se entiende? ¿Y por qué no la antisimetría? Si vos ahí estás igualando dos identidades o dos sistemas, ¿por qué no el tren, por qué no ve un gigante que le pinta el techo? Y el tren se considera de tamaño normal. Porque, no, bueno, pues esa es la gracia de no, también, pero esa es la gracia de la relatividad. O sea, a ver, volvemos acá, digamos. No. Esa es la gracia de la relatividad. O sea, si no hay no hay uno de los dos sistemas que se esté moviendo y el otro esté quieto. Los dos están en movimiento relativo entre sí. Entonces, si para O, cuando ve a O' moverse, eso implica que las distancias se contraen, entonces tiene que ser exactamente lo mismo para O', y tiene que ver que las distancias se contraen cuando ve a O. Porque si para uno se contrajesen y para el otro se agrandasen, entonces no sería lo mismo, no serían completamente simétricas las dos situaciones, y haber un sistema de referencia en el cual pasa una cosa y otro sistema de referencia en el cual pasa otra, pero eso justamente es lo que violaría al principio 1, que nos dice que ambos sistemas ven las mismas leyes de la física, digamos, no puede ser que un sistema tenga un tipo de transformaciones y otro. Tiene que ser completamente simétrico. ¿Se entiende? Si I se achica, si prima se achica vista desde O, entonces I tiene que achicarse vista desde O'. Entonces las dos se tienen que achicar a la vez. Entonces en un caso pinto una raya en la parte de arriba del tren, cuando el tren se achicó, y en otra pinto una raya en la parte de abajo del tren, cuando yo me achiqué. Pero estas dos cosas no parecen ser compatibles, entonces la conclusión es que aparentemente esto, y por un razonamiento análogo a esto que está acá, deberían no modificarse. Si yo estoy, de nuevo, si el movimiento relativo es perpendicular a los ejes I' y Z'. En el eje del movimiento, no, el eje del movimiento va a cambiar, porque de hecho ya cambiaba en la transformación de Galileo. ¿Está bien? Sí, está bien. Si yo no sé si es el tren que se mueve o la persona que está en el andén la que se mueve, o sea, si yo no identifico... No hay forma de identificarlo. La simetría es eso, está bien. Claro, acá de acá en adelante, en todos los problemas de este estilo que estemos tratando de resolver, no puede pasar algo visto desde O que no sea compatible con el hecho de que O' ve lo mismo, pero con, digamos, una velocidad al revés, pero que en realidad es completamente análogo. O sea, decir que uno se mueve o que el otro se mueve, tienen que ser siempre el mismo resultado. Bueno, ¿por qué se contraen? Bueno, usualmente no se contraen. O sea, a ver, volvamos acá. Digamos, si yo tomo esto de la relatividad de Galileo, tal como está, entonces ya sabemos que no se contraen. Yo estoy preguntándome por el hipotético caso en que se contraigan, esencialmente porque ya sabemos que con las transformaciones de Lorentz pasan cosas raras. Entonces, yo lo que estoy es como abriendo el paraguas y decir, bueno, ya que están pasando cosas raras con las transformaciones de Lorentz, y yo todavía no encontré cuál es la forma de esas transformaciones, yo quiero proponer lo que sería un ansatz, de vuelta, para llamarlo así, para las transformaciones, pero quiero asegurarme de que
de que yo no deje afuera algo en el ansatz que propongo. Entonces pienso que algo extraño que podría pasar, por ejemplo, es lo que yo acabo de escribir, es que se achiquen las longitudes, no solamente en la dirección del movimiento relativo, sino también perpendicular. Pero justamente el ejemplo este que yo les mostré, que imaginamos de alguien en una andén de tren, nos indica pensar que eso no puede pasar, y justifica entonces lo intuitivo, digamos, en este caso, que es que las transformaciones van a quedar igual. Pero lo intuitivo no es siempre cierto cuando trabajamos con las transformaciones de Lorentz. Por eso, cuando escribimos cuánto vale el tiempo en O', no vamos a escribir que el tiempo T' es igual al tiempo T. Y eso, de alguna forma, ya lo venimos anticipando con los ejemplitos intuitivos que yo les mostré, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un reloj hecho de dos espejos que se va moviendo muy rápido? ¿O qué pasa con la simultaneidad? Digo, van a pasar cosas extrañas en el tiempo. Entonces, lo que propuso Einstein para encontrar la forma más general de estas transformaciones es decir, bueno, que en realidad el tiempo T' va a depender de una forma general con la posición y con el tiempo en el cual sucede algo en O. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, es encontrar ahora cuánto valen estos coeficientes para poder escribir cuáles son las transformaciones de Lorentz. Profe, una Sí, pregunta. ¿Esa C es la velocidad de la luz o una constante? Ah, perdón. Esta C, no, esta es una C mayúscula. Bien, esta es una C mayúscula y voy a intentar que se note. Esto es un coeficiente, esto es una constante, digamos, es un coeficiente que yo quiero averiguar cuánto vale. La velocidad de la luz la voy a hacer con una C chiquita, así. Y voy a tratar de no confundirme para que no se confundan. Entonces, quizás la forma más fácil o más directa de encontrar cuántos valen estos coeficientes es pensar en algo que recibe en relatividad especial el nombre de evento. Un evento es algo que pasó en el universo en un determinado momento del espacio y del tiempo. Es decir, un evento son 3 números que me hacen referencia a en qué lugar del espacio, en un sistema de referencia dado, ocurrió eso, pero eso no alcanza. Yo necesito decir cuándo ocurrió. Entonces, de ahí la cuarta coordenada, y ese conjunto de cuartas coordenadas es lo que se llama un evento. Y pensar en términos de eventos es extremadamente útil en relatividad especial. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, no sé, el evento en el cual comenzó la clase de hoy, no puedo simplemente agarrar y dar las coordenadas de mi casa, sino que, sí, evento básicamente son 4 números, los 3 primeros especifican, o sea, el evento básicamente es X, Y, Z y un tiempo. Estos que están acá especifican dónde en un sistema de referencia y estos especifican cuándo. Entonces, con esos 4 números yo especifico algo que sucedió en el mundo, en el universo, de forma inequívoca, si yo estoy midiendo consistentemente, ¿no?, las distancias y los tiempos en relación, como siempre, a un sistema de coordenadas. Esto, sí, igual cuadrivectores es la idea de la geometría más compleja de la relatividad especial, vamos a posponerla hasta la clase que viene, porque todavía ni siquiera encontramos la transformación de Lorentz. Entonces vamos a encontrar la transformación de Lorentz, después vamos a preocuparnos si estos son cuadrivectores, no. Pero la idea del evento es importante porque, de nuevo, es un punto en un espacio de 4 dimensiones que me especifica algo que sucedió y dónde. Y eso, digamos, ni siquiera hay que pensar en términos de relatividad especial para que el concepto de evento sea importante. Si alguien me dice, vamos a encontrarnos en X sitio, yo automáticamente lo que pregunto es, bueno, ¿pero qué hora? Lo que estoy preguntando es, especificame el evento. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar en 4 eventos distintos, y pensar en esos 4 eventos distintos nos van a ayudar a compatibilizar lo que veo y lo que veo prima y encontrar cuántos tienen que valer estos coeficientes que están acá. Entonces pensemos en el primer evento. Algo que yo no dije, pero que es algo que es importante considerar, es que los tiempos, o sea, fíjense que esto es un movimiento de este estilo. El sistema O' se está moviendo para allá
con relación a O. Eso quiere decir que en algún momento coincidieron. En algún momento los dos estuvieron en el mismo lugar. Entonces yo voy a tomar que en ese tiempo, en el momento en que coincidieron, es decir, en el momento en que O, digamos, la X de O es igual a la X de O', en ese momento, en el momento en que coinciden, yo voy a decir que T es igual a T' es igual a 0. Yo no puedo hacer eso. Si bien después quizás no a tiempos posteriores, lo que marca un reloj en O' y lo que marca un reloj en O no sea consistente, yo sí puedo decir que en un determinado momento los pongo a los dos, los sincronizo a los dos, que es el momento en que coinciden estos dos orígenes, y después veo lo que pasa. Por supuesto, en la relatividad de Galileo, una vez que yo sincronicé los orígenes, los tiempos en este origen, para todos los tiempos subsiguientes también va a valer esta relación. Pero la gracia de las transformaciones de Lorentz es que eso no necesariamente tiene que pasar, y de hecho no va a pasar. Entonces, pensemos en el primer evento. El primer evento básicamente es el evento posición de O desde O'. Eso quiere decir que yo estoy en O' y decido, yo estoy en O' y decido ver dónde está en un determinado momento O desde mi sistema de referencia. Y ese es el evento. Entonces, en un tiempo T. Entonces, para O, ¿cuál es siempre la posición? No importa el tiempo, la posición del origen. Para O, la posición del origen siempre es el 0 y T para todo tiempo. Es decir, para O, el 0, T siempre correctamente me dice cuál es el origen del sistema de referencia O. Para O', fíjense que la posición de O se va quedando atrás. Es decir, que para O', desde el sistema O', cuando pasen, no sé, 10 minutos, en O', esto va a estar atrasado, la velocidad relativa entre los dos, por 10 minutos. Entonces, siempre, desde O', esto vale menos B, pero fíjense que yo dije, justamente como estamos viendo desde O', estamos hablando de relojes que utiliza O', estamos viendo el tiempo que mide O', entonces O' mide un tiempo, y para calcular dónde está O, lo que tiene que hacer es calcular la velocidad, pero utilizando su propio tiempo. Porque estamos en O', y de nuevo, nadie nos garantiza que el tiempo en O' sea el mismo que el tiempo en O. Y eso es, por supuesto, un tiempo T'. Entonces, para O va quedando atrás, y se calcula cuánto va quedando atrás, bueno, con la velocidad relativa entre ambos, multiplicando por el tiempo que tiene a su disposición O', pero ese justamente es T'. Entonces, yo lo que puedo hacer es, entonces ahora agarrar y decir, bueno, puedo meter esto en el ansatz de mis ecuaciones. Recuerden que mi ansatz era una cosa así. Puedo meter estos pares de coordenadas acá y llegar a una primera relación entre A y B. Es decir, lo que va a pasar es que voy a tener que X' es igual a, bueno, donde dice A va a dar un 0, porque tengo que esto vale 0. Y donde dice B, voy a tener que poner eso estoy haciendo bien. Donde dice B, voy a tener que poner acá. Acá, sí está bien, B por T. ¿Está bien? O sea, para el tiempo que da B no cambia nada. O sea, esto es siempre T. Y fíjense que X' es menos B por T', o sea que menos B
por T' es igual a B por T. Y esto es una de las primeras cosas que encuentro reemplazando X', T y T'. La otra cosa que puedo hacer es ir a esta otra ecuación de acá y decir, bueno, T' es igual a C por X, que vale 0, y me va a quedar D por T. Perdón, Acá ¿dice tengo, X' igual 0 arriba de lo verde? ¿O sería X' ¿cómo? más BT? Más, perdón. Gracias. Por eso me termina quedando BT la suma. Gracias. Entonces tengo esta otra ecuación. Entonces lo que puedo hacer con estas ecuaciones es, yo quiero encontrar algo, una relación entre B y D que no dependa del momento particular T y T', sino que valga para todo T y T', entonces yo me quiero sacar de encima T y T', entonces una forma de hacerlo es dividir, ¿no?, miembro a miembro esta ecuación, dividir esta ecuación por esta. Es decir, si yo divido menos B, T' sobre T', del lado izquierdo me queda menos B, y del otro lado me queda esto, dividido esto, saqué B sobre D, o lo que es lo mismo, B es igual a menos B por T. Entonces acá yo tengo una relación entre que tienen que cumplir siempre los dos coeficientes B y D. Y la saqué simplemente evaluando algo que yo sé que tiene que cumplir, una relación entre dos eventos que sé que se tiene que cumplir, que son, bueno, la posición en el espacio y en el tiempo en general para O, visto desde O, en relación a como O' ve eso, desde su sistema de referencia. Y esto tiene que valer, entonces esto tiene que valer. ¿Qué otra cosa más puedo pedir? Bueno, puedo hacer lo mismo, pero al revés. Es decir, yo puedo ahora agarrar y decir, quiero, digamos, lo mismo, posición de O' desde O en un tiempo T'. O sea, puedo agarrar y decir lo mismo, puedo agarrar y hacer el razonamiento exactamente análogo. Cuando yo miro cuánto vale la posición de O', la posición de O, llego a la conclusión que para O, para O', perdón, como siempre, su posición es desde su sistema de referencia, la posición del origen, va a ser X', va a ser siempre 0, en algún tiempo T' arbitrario. Mientras que para O va a ser lo anterior, pero al revés. Ahora, O va a ver que O' se alejó hacia la derecha durante un tiempo T, que mide O con un reloj propio suyo, se alejó una distancia que es B, la velocidad relativa, por el tiempo que mide O. Y eso para cualquier tiempo que mida O. Entonces, acá tengo de vuelta otras cosas para meter en estas ecuaciones, y lo que puedo hacer, por ejemplo, es meterlo en la primera de todas. Si lo meto en la primera de todas, donde dice X', tengo que poner O, perdón, ya estoy confundiendo el 0 con O. Donde dice X', tengo que poner 0. Y después, donde dice X, tengo que poner B por T. Una pregunta, en el Sí, observador O' no es menos 0, aunque es ridículo poner eso, pero porque invierte arriba para observador O' con respecto al observador O con respecto a O', en X' es menos B por T'. ¿No sería arriba menos 0 para O'? menos Porque 0 es 0, así que ahora, o sea, así que si querés poner. no fuera 0 me refiero, que sería un ¿Cómo? signo negativo, digamos. ¿Dónde exactamente? Así me entiendo bien la Para pregunta. O', es ahí. ¿Acá? No sería un menos 0, aunque obviamente 0 siempre es 0, pero digo, ¿no invertiría también el signo? Eh, a ver, Arriba está para. invertido el signo. No, esto es la posición que ve X' en su Sí, sistema de coordenadas de su origen. Entonces, sí, sí, si acá en vez de 0 fuese, no sé, la posición de una mesa que está a L del origen, acá habría una L, digamos, y eso sí, sería sí, sí. para constantemente, claro, y en ese caso, No lo digo esto que porque está acá arriba sería está esto. invertido, está negativo el X' en el primer evento. Este de acá, Ahí, sí, exacto. No está bien, invierte.
Pero eso, ahí, invierte cuando cambia observador. esto que está acá, este menos de acá, es porque Sí, desde O', sí. O va quedando en las coordenadas negativas, ¿no? O se va quedando a la izquierda. Ah, Y está se va bien, quedando está a la bien. izquierda cada vez más por un tiempo, medido por O', por la velocidad. Es decir, que va a quedar en las X negativas. Está Mientras que bien, para O, se son aleja positivos. para allá. Claro. Está bien, está bien. La Perfecto. situación es completamente análoga cambiando el signo de la velocidad. Es decir, que si vos switchás B de menos a más, cambias un sistema de referencia a otro, ahora lo vamos a hacer. De momento, tratemos de encontrar cuánto valen esos coeficientes. Entonces, A por B por T más, bueno, B por T queda así como está, y esto que está acá, entonces lo que me permite hacer es despejar que, bueno, B es igual a menos, tachando los tiempos, menos AB, pero fíjense que B es menos AB, pero al mismo tiempo es menos BD. Entonces, esto solamente puede pasar si además A es siempre D. O sea que ya voy desarrollando el ovillo, digamos, ya voy encontrando relaciones útiles para poder avanzar con, con, con lo que está pasando. Otro evento más. O sea, fíjense que yo tenía 4 coeficientes. Entonces, yo lo que estoy haciendo es poniendo condiciones, pongo 1, 2 y más o menos llegar a algunas relaciones entre los 4, pero voy a necesitar poner más condiciones para que queden bien definidos los 4 coeficientes. Y voy a terminar teniendo justamente que poner 4 puntos distintos en los cuales se evalúan estas ecuaciones para que queden bien definidos cuáles son los coeficientes. Entonces, vamos a 3. Entonces, para 3, supónganse que a t igual a 0 y t' igual a 0, esto quiere decir que el momento en el cual los dos relojes están sincronizados, es decir, que este es el momento en el cual los dos orígenes coinciden, en ese momento exacto se emite un rayo de luz en la dirección X o X', es lo mismo, porque en ese momento ya, las dos están superpuestas, coinciden. Entonces, en ese momento, se emite un rayo de luz y yo me voy a preguntar ahora dónde está el rayo de luz a un tiempo posterior, tanto para O como para O'. Entonces, para O, la posición del rayo de luz va a ser, bueno, esto no es muy complicado, digamos, ustedes están en O y lo que van a ver es al rayo de luz alejarse de ustedes con una velocidad c, entonces después de un tiempo t, la posición va a ser c por t. Ah, bien, Agustín, eso es algo que me olvidé de decir. Bien, bien, es una buena observación. ¿Por qué el ansatz que yo propuse es lineal? Es decir, yo podría haber puesto acá algún cuadrado, un tiempo cuadrado. X Si por yo, T. claro, podría haber puesto cualquier cosa. Lo que pasa es que si yo no lo pongo lineal, eso lo que va a terminar haciendo es introducir aceleraciones entre los sistemas de referencia que antes no estaban. Es decir, imagínate que yo ahora digo que en X' el tiempo se mide con un t cuadrado, por ejemplo. Entonces, si yo hago algo que es no lineal, lo que va a terminar pasando es que ahora eso va a forzar a que haya aceleraciones espurias, es decir, aceleraciones incluso que un sistema de referencia va a haber en relación al otro y no viceversa, porque justamente, es no lineal. O sea, el caso usual, si vos pones, por ejemplo, un tiempo cuadrado acá, si vos pusieses un tiempo cuadrado acá, que es una forma de muchas de hacerlo no lineal, entonces eso significaría que X' estaría yendo alejadamente, yendo aceleradamente, perdón, de O. Entonces, como vos no, que vos por hipótesis propia, hipótesis del movimiento relativo, es con una velocidad uniforme constante, eso automáticamente te quita la posibilidad de que estas cosas sean no lineales. Está bien la pregunta, me había olvidado de hacerla, la aclaración. Bueno, entonces estábamos escribiendo qué pasa con el rayo de luz para O. Entonces, O lo que ve es el rayo de luz se aleja a una distancia c por t en un tiempo t. Para O', lo que ve es que el rayo de luz recorre una distancia
T', es decir, mide cuánto tiempo pasa en su reloj, calcula ese tiempo en su sistema de referencia como T', y después tiene que multiplicar por la velocidad de la luz para ver cuánto recorrió el rayo de luz en su sistema. Pero justamente lo que nos dice el segundo de los postulados de la relatividad especial es que esa velocidad C acá va a ser la misma en ambos sistemas, no van a haber una velocidad distinta. Pero sí, por supuesto, está la posibilidad, y de hecho va a pasar, que T' sea distinto. Es decir, que para O', si O' quiere saber dónde está el rayo de luz, lo que va a hacer es va a agarrar su cronómetro, que mide el tiempo en su sistema de coordenadas, que eso es T', y lo va a multiplicar por lo único que es común a los dos sistemas de referencia, que es la velocidad de la luz, que esa tiene que ser la misma en ambos. Entonces, ahora tenemos la posición del rayo de luz, tanto para O como para O'. Entonces, ahora venimos y justamente reemplazamos el Landsat. Es decir, en este de acá, para X', podemos poner, entonces, X' de rayo de luz es C por T'. Y esto va a ser igual a el X de rayo de luz, que es CT por el coeficiente A. Y ahora, más B por T. Y la ecuación para el tiempo va a ser T' es igual a CT también, lo que recorrió en X, por C, fíjense que estoy poniendo una C grande, para no confundirnos, más, y ahora vendría D por T, pero ya sabemos que D es lo mismo que A, así que voy a poner AT. Bueno, entonces, siempre acá la gracia, lo que nosotros queremos es encontrar relaciones entre los coeficientes que no involucren de vuelta al tiempo, es decir, que sean para todo tiempo. Entonces, una forma de hacerlo es, por ejemplo, fíjense, yo puedo multiplicar la ecuación de abajo por C, toda, de ambos lados. Acá tengo un cuadrado, y acá me aparece un C. Y ahora, esto es igual a esto, pero también es igual a esto, de forma tal que yo puedo igualar ambas cosas entre sí. Es decir, que CTA más BT es igual a C cuadrado T C grande más CTA. Y acá lo primero que noto es que hay T's por todos lados, pero están de los dos lados, o sea que los voy a poder cancelar los T porque están multiplicando todo. Y además, después de cancelar los T, noto que también tengo un CA de los dos lados. Así que también se me va a ir. Y acá ¿hice algo mal? Me falta usar algo, sí. Me falta usar que B es menos B por A. Ahí está. Eso lo puedo usar porque sabíamos que B era menos A por B. Entonces lo reemplazo. Me queda que menos B por A es igual a C cuadrado C. O lo que es lo mismo, C es igual a menos B sobre C cuadrado A. Tengo una relación más. Bien. Y ahora queda la última, la cuarta. O sea, con eso todavía no me alcanza para definir quiénes son los coeficientes. Fíjense que estoy logrando expresar todo medio como en términos de D. Es decir, si yo sé D, si yo sé quién es D, sé quién es A. Si yo sé quién es D, también sé quién es B. Y si sé quién es D, bueno, también sé quién es C, porque C es algo por A. ¿Cómo? Que sería más como expresar todo en términos de A. Claro, es expresar todos en términos de A o de D, que en realidad son lo mismo, y hacer una última cuenta ahora que va como a desarrollar el ovillo por completo. Sí, las hojas las subo al campus. Sí, es normal que se pierdan porque es un despeje medio complicado. Yo sigo porque si no, no vamos a tener tiempo de terminar y voy a subir, por supuesto, la clase al campus, voy a subir también el video y después me preguntan si después lo ven
con más tranquilidad, y si ahí se pierden, lo podemos rever. Pero el punto es, ahora me falta me falta todavía algo. Entonces lo que me falta todavía es algo que yo nunca usé, que es, ustedes se acuerdan, yo en un momento dije que, por ejemplo, que prima tiene que ser igual a i. Yo nunca usé esta condición, es decir, yo todavía no lo usé en la deducción de las ecuaciones de Lorentz, y la voy a tener que usar. Entonces, fíjense algo de este estilo. Una situación de este estilo. Tenemos y, x, z, o. Entonces, fíjense que vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ítem anterior, pero ahora el rayo de luz, en vez de ir en la dirección x, cuando están los dos coincidentes, va a ir en la dirección y. O sea, fíjense que en la anterior, lo que yo dije fue a tiempo cero, cuando coinciden los dos orígenes, y los dos tiempos valen lo mismo, valen cero, yo emito un rayo de luz en la dirección x, entonces tengo que estas son las relaciones para digamos, los eventos a distintos tiempos de la progresión de rayo de luz en x. Ahora, esto es exactamente lo mismo, solo que cuando están juntos lo emito arriba, lo emito en esta dirección el rayo. Me pregunto qué pasa un tiempo después. Me pregunto qué pasa un tiempo posterior a la emisión del rayo en ambos sistemas. Es decir, cómo ven el rayo en I los dos sistemas de referencia. Entonces, ¿cómo lo ven? Bueno, para O, el rayo se ve como x es igual a 0, es decir, para O, el rayo nunca abandonó, digamos, su coordenada x igual a 0, porque lo tiró para arriba, así que siempre la coordenada x va a ser 0, y en I se va a alejar, bueno, lo que se alejan los rayos de luz en un tiempo t, la velocidad de la luz por t. Y esto va a ser en un tiempo t cualquiera del sistema O. Para O', la relación es un poco más complicada, porque para O', como O' se estuvo moviendo en X, O' no va a ver únicamente a un rayo de luz con componente en I'. Va a tener una componente en X'. Lo que va a pasar es algo de este estilo. Para O', dijimos que esta distancia, es decir, la distancia que O' ve, que se alejó de O, es B por T'. En realidad con un menos acá, sí, ¿no? Porque en realidad se está yendo en la coordenada x' negativa. Al mismo tiempo, para O', el rayo de luz viajó una distancia c por T', pero fíjense que como el rayo de luz no salió únicamente en la dirección x, el rayo de luz va a ser una cosa así. Pongamos. O sea, va a tener una componente en x y en y. Esto va a ser c'. O sea, inclinado, porque desde el sistema de referencia O', no podemos decir que apuntó únicamente hacia arriba. La pregunta entonces es cuánto vale este lado que está acá. Y sería cuánto vale para la componente I de rayo de luz visto desde O'. ¿Eso no es lo que vale Ct'? ¿Cómo? Que No, el no. componente vertical no sería la única porque tenemos I igual I, I' igual I. Sí, no, eso va a valer, ahora llegamos a eso va a valer Ct en realidad. Ah, perdón. Lo que yo digo es, el rayo de luz en su desplazamiento total, visto desde O', es un rayo de luz que para O', digamos, no fue lanzado en una dirección, en la dirección X, fue lanzado hacia arriba, entonces, por la composición de movimientos va a tener una componente en X, que va a valer esto, este es el desplazamiento total, entonces lo que me queda ver es cuánto me desplacé únicamente en la dirección Y, en rayo de luz. Entonces, eso, si yo a esta distancia la llamo, no sé, no la quiero llamar I', vamos a llamarla I, C', cuánto subió el rayo de luz en I', en O'. Entonces, esto esencialmente es un teorema de Pitágoras, ¿no? Es C por T' al cuadrado, que es el cuadrado de la hipotenusa, es igual a esto al cuadrado, más menos B T' al cuadrado.
Entonces yo puedo despejar cuánto es la coordenada del rayo de luz en O' como la raíz cuadrada de Ct' al cuadrado menos Bt' al cuadrado. Entonces, para alguien que está en O', la X es, digamos, el rayo de luz es, bueno, menos B por T', ¿está bien? Porque lo estoy dejando atrás. De la misma forma que estoy dejando todo el sistema O atrás, también estoy dejando en particular el rayo de luz que fue hacia arriba. O sea que eso es menos B T'. Y va a valer esto que está acá. La raíz cuadrada de T' al cuadrado menos B T' al cuadrado. Este menos no hace falta ponerlo porque está dentro de un cuadrado, así que se va a ir. Y esto para un tiempo cualquiera T' del sistema O. Entonces, con esto, yo ya puedo venir y agarrar y decir, digamos, lo puedo meter en las ecuaciones, que son esta, va a ser una de ellas, y la otra va a ser la ecuación para el tiempo. Empecemos por esa, o sea, empecemos por esta ecuación de acá. Es I sub C. Esto es un I sub C que denota la coordenada I' del rayo de luz. O sea, la coordenada I del rayo de luz vista por O'. Es esto de acá. Es este pedacito de acá. Bien. Bueno, entonces, en la ecuación esta, si yo meto la ecuación I' es igual a I, lo que voy a tener es I', dijimos que es esto. O sea, tenemos la raíz cuadrada de Ct' al cuadrado menos B't' al cuadrado. Y esto va a ser igual a la coordenada I del pulso de luz, que va a ser Ct. Ahora busquemos otra relación más para poder ya terminar de una buena vez por todas con el despeje. Y la otra relación más viene de decir que T', ustedes se acuerdan, T' era C por X más D por T, pero X es siempre 0. O sea que T' es igual a T por T. Como dice en la raíz del paréntesis bajo para O, raíz del paréntesis, en el paréntesis, esto de acá, o sea, esto que está acá es, si lo expando, lo escribo un poco mejor, es C T' todo al cuadrado menos B T' todo al cuadrado. C T' todo al cuadrado menos B T' todo al cuadrado. Saqué este menos porque al estar en un cuadrado da igual, se va a ir. Entonces, estas ecuaciones, fíjense que ya únicamente dependen de D, y tengo, o sea, acá ya no hay ninguna de los otros coeficientes. Acá ya podría despejar D, y una vez que tengo D, no es como una especie de reacción en cadena, tengo todos los demás. Entonces, para despejar D, lo que puedo hacer es agarrar, por ejemplo, y decir que T es igual en realidad a T' sobre D. O sea que C por T en realidad es C por T' sobre D. Entonces tengo todo esto igualado a C a T acá, pero también tengo CT acá. Entonces la conclusión es que esto tiene que ser igual a esto. O sea que la raíz de C T' cuadrado menos B T' al cuadrado tiene que ser igual a C T' sobre D. Entonces, acá lo que tengo que hacer es despejar. Puedo pasar el cuadrado elevando todo para el otro lado, y me va a quedar que C cuadrado, T' al cuadrado, distribuyendo los cuadrados, menos P cuadrado, T' al cuadrado, es igual a todo esto cuadrado.
C cuadrado, T' al cuadrado, sobre D. Y esto está bien, esto es útil, de nuevo, porque como tengo T' al cuadrado de los dos lados del igual, los voy a poder cancelar, y esto ya lleva una relación para D. ¿El D no tiene que estar al cuadrado? No. Sí, justo me di cuenta cuando estás diciendo. Lleva una relación para D que solamente involucra la velocidad de la luz y la velocidad relativa. Entonces, básicamente lo que yo llevo es que D cuadrado es igual a C cuadrado sobre C cuadrado menos B cuadrado, o la forma en la cual se suele escribir esto es sacando un C cuadrado de factor común abajo, y cancelando estos Cs como 1 sobre 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. Y sí, eso es gamma. Entonces lo último que tengo que hacer es sacar la raíz de esto para despejar de... no me gusta así. Es igual a 1. Acá despejé D, saqué una raíz. Es lícito preguntarse por qué decidí que D tenía que tener un signo positivo en vez de un signo negativo. Bueno, el motivo es esencialmente, por ejemplo, esta ecuación de acá. Digamos, si yo quiero que T avance, el tiempo avance en la misma dirección. Si bien acá hay un factor de escala que claramente me va a hacer que el tiempo T' avance con una tasa distinta a la que avanza T, yo lo que quiero es que, si bien sean distintas las tasas, los relojes en uno avancen más rápido, los relojes en otro más despacio, pero que los relojes se muevan en la misma dirección. Si D fuese negativo, el tiempo en T' retrocedería, el tiempo T avanzaría. Yo no quiero que eso pase, entonces voy a tomar la solución, que es la raíz positiva acá. Y esto que está acá es lo que se llama en realidad el factor gamma, que es el factor, digamos, en términos del cual vamos a expresar todas las cosas en relatividad especial. Entonces, finalmente llegamos a una expresión para las transformaciones de Lorentz, por fin. O sea, llegamos a escribir cuáles son las transformaciones que hacen que la velocidad de la luz sea invariante. Son. Profe, una pregunta. Sí. O sea, vos ahí dijiste que D, o sea, no querés que sea negativo porque, bueno, no querés que el tiempo para uno vaya al revés que el otro. Pero si estamos haciendo ya algo que sugiere cosas antiintuitivas con respecto al tiempo, ¿por qué no, o sea, por qué no seguir con la cuenta y ver si la matemática da? Y ver si existe una solución para que el tiempo vaya al revés. Sí, bueno, a ver, podríamos, está bien la pregunta, digamos, ¿en qué momento? O sea, lo que propone el compañero es, ok, es antiintuitivo, pero hemos visto cosas igual o peores. Entonces, ¿por qué no seguimos haciéndolo de esta forma? Y digamos, y hasta descubrir en qué momento llegamos a algo que realmente es, no la matemática, probablemente vos no quieras ver que la matemática esté mal, sino que quieras llegar a algún resultado que sea físicamente antiintuitivo. Entonces, sería muy extraño, ¿no? Imagínate que vos estás en O y alguien en O', digamos, empieza a acelerar a una velocidad muy grande, de forma tal que el número de este gamma es considerable, pero es negativo. Entonces, vos lo que deberías ver es no el tiempo yendo más despacio únicamente, sino que el tiempo yendo al revés. Es decir, vos deberías ver cosas que la persona todavía no hizo, ¿no? Es como que habría una violación de la causalidad. O sea, no es que vos verías a la persona agarrar y encenderse un coso, sino que lo deberías verse mover al revés en el pasado, hacia el pasado, y eso es muy extraño. ¿Cómo? Perdón, tenemos una ecuación antes con la que sería incompatible. En un momento dijimos que C por T cuadrado sobre D era igual a una raíz. Y Sí. después distribuimos la raíz como al cuadrado de los dos lados, pero previo a eso, D ya tenía que ser positivo. Sí, igual me gustó la pregunta del compañero, y o sea, en general las películas del viaje en el tiempo son malas, pero hay una película que no tanto que se llama Primer, no sé si vieron Primer alguna vez.
Si no la miran, si no la vean, míranla por favor, porque es buenísima. Bueno, en Pero, Primer, profe, ¿la tasa de dilatación o contracción no sería la misma? O sea, sería negativo en sí, menos 1 por D. Sí, pero irían en sentidos distintos. Entonces el tiempo retrocedería para un observador en relación a otro. Pero la dilatación sería a la misma tasa, en Sí, signo contrario, pero la tasa es no hace... dónde estaba el sistema O en tiempo menos 20 y... Está bien, pero digamos, la tasa no es el punto acá, la tasa no es el problema es que los signos son opuestos, entonces el tiempo va para atrás en un observador respecto al otro. Ese es el punto. Igual en esta película, Primer, es muy divertido, porque lo que ellos hacen es básicamente, es buenísimo, hay que verla muchísimas veces para entenderla bien, y yo en un momento creo que la entendía bien, pero ya me olvidé, pero básicamente tienen un mecanismo para viajar en el tiempo, que es una cosa así. O sea, la máquina, si esto es el tiempo, esta es la máquina acá de Primer, entonces, acá es el tiempo. Entonces, la máquina se prende, por ejemplo, no sé, hoy a la mañana, hoy a las 10 AM. Entonces pasa el día y llega, no sé, qué sé yo, a las 10 AM del día siguiente. Entonces, en este momento, una persona se mete en la máquina de Primer. Sí, no, igual no voy a explicar porque no me acuerdo realmente todos los detalles. Entonces, la persona puede viajar al momento en el cual la máquina se prendió. Es decir, no puede viajar, no sé, al antiguo Egipto o viajar a la época del Paleolítico. Tiene un tope que es el momento en el cual la máquina se encendió. Entonces, para la persona que está acá, de alguna forma es como decíamos, ¿no? El tiempo tiene un sentido al revés. Entonces la persona llega acá. Y lo que pasa con la película, que me parece muy, muy interesante, que es que no sé, a los 15 minutos de que las personas descubren hacer esto, ya no se entiende nada de la película. Y tiene sentido, ¿no? Porque ¿quién dijo que poder viajar en el tiempo? Si uno realmente pudiese viajar en el tiempo, me parece que automáticamente se dejaría de entender todo, ¿no? Porque de golpe hay un montón de hilos, de cosas, de causalidades, digamos, de repente ya no se entiende qué causó qué, y eso está muy bien reflejado en la película. En el momento en el cual este mecanismo empieza a andar en la película, se deja de entender, porque probablemente cualquier máquina del tiempo más o menos real y tratada realísticamente en una película, sería extremadamente difícil entender lo que está pasando. Bueno, esto no se da cuenta de qué vino, pero llegamos finalmente a las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz son X' era A por X más B por T, y dijimos que B, o sea, dijimos que A era igual a D, que lo llamamos gamma, y B era menos B por gamma, o sea, llegamos a que X' es igual a gamma por X menos B por T. Entonces, ¿son lineales? Sí, son lineales. Eso es algo que dije al principio, que si no fuesen lineales podría pasar que entonces se me introduzcan aceleraciones entre los sistemas de referencia, que eso no debería pasar porque justamente están en movimiento uniforme entre ellos. Bueno, entonces X', fíjense que es igual a la transformación de Galileo, solo que con esta cosa multiplicada acá. Dijimos que Y' no cambiaba, que Z' tampoco cambiaba, ¿y qué pasa con T'? T' era C por X más D por T. Entonces, D es gamma, y C dijimos que valía menos B sobre C cuadrado por coso, por A, o por gamma, es lo mismo. O sea que T' va a valer gamma por T menos B sobre C cuadrado por X. Entonces, estas transformaciones son transformaciones no lineales, que en este espacio, digamos, de 4 coordenadas, me relacionan las posiciones X', Y', Z', y T' con las del otro sistema de coordenadas. Y fíjense que hay dos diferencias grandes. Una es que aparece este factor gamma acá multiplicando, y otra es que aparece este factor gamma y que está cruzado, es decir, que la posición y el tiempo están mezcladas. Uno a orden cero tiene que verificar dos cosas que digamos que son lógicas, o sea que si no dan, entonces todo esto está mal. La primera es qué pasa si uno toma una velocidad de la luz que es muy grande, es infinita, es la velocidad de la luz tal como la pensaba, si se acuerdan, Descartes, gente en esa época.
que pensaban que la velocidad de la luz era infinita. Si la velocidad de la luz es infinita, entonces ¿qué pasa con gamma? Bueno, gamma dijimos que era esto de acá. Entonces, si C se hace infinito, esto que está acá se hace 0, entonces gamma tiende a 1. Entonces, cuando C se hace infinito, lo que yo tengo es que el gamma se me hace 1, en nosotros no hay ningún gamma, así que quedan como están. Este gamma es 1, y este término que está acá, fíjense que C está dividiendo, o sea que si C es un número muy grande, todo este término que está acá se va a ir a 0, o sea que llego a esto que está acá. Y estas son las transformaciones de Galileo, es decir que las transformaciones de Lorentz, para una velocidad infinita, de la luz infinita, son las transformaciones de Galileo. O al revés, la transformación de Galileo es una aproximación a las transformaciones de Lorentz si la velocidad de la luz es infinita. Hay otro caso, que es el interesante, que es quizás más interesante, que es qué pasa si la velocidad relativa entre O y O' se acerca a la de la luz. En ese Se caso... cortó el audio, ¿no? ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? Yo Hola, escucho. hola, hola. Genial. Entonces, si B se acerca a la velocidad de la luz, lo que pasa, fíjense, es que gamma es 1 menos algo que se acerca a 1, o sea que todo lo que está abajo tiende a 0, o sea que gamma tiende a infinito. El factor gamma se hace cada vez más y más grande a medida que el cociente B sobre C se hace 1. O sea que es una cosa así. Entonces, el factor B sobre C, básicamente lo que me dice es qué tan lejos estoy yo de tener que considerar a mi sistema como un sistema relativista, es decir, que yo ya no me alcanzan las transformaciones de Galileo, sino que necesito efectivamente tener en cuenta las transformaciones de Lorentz. Entonces, vamos a... Bueno, hasta acá básicamente creo que conceptualmente se entiende, es decir, yo tengo transformaciones sabiendo cuáles las coordenadas de un punto, de un evento, mejor dicho, es decir, X, Y, Z y T en O, puedo calcular todas las versiones con primas, que son las coordenadas de ese evento, tal como las ve un observador O' que se mueve con una velocidad B. Si yo quisiese... Pregunta, profe. Sí. Si en vez de un rayo de luz en inversor tiro, o sea, prendo una linterna que genera una esfera, hago lo mismo con I' y Z', lo multiplico por gamma menos BT. O sea, si vos hubiese generado un frente que era una esfera, digamos, es lo mismo. Vos lo único que te preguntabas es por la parte de esa esfera que está a lo largo del eje Y. También lo podrías haber hecho con Z. También lo podrías haber hecho con una combinación de Y y Z. Hubiese complicado las cuentas nada más. Por eso, digamos, conviene pensar en un rayo que va en la dirección Y, pero un rayo que va en la dirección Y perfectamente puede ser el frente de onda, es decir, de la esfera que vos lanzaste, que corresponde, digamos, únicamente al eje Y. O sea, si es una esfera o no, no es particularmente importante en este caso. Lo importante es que se desplaza con la velocidad de la luz en Y. O en Z, era lo mismo hacerlo con Z. Pero simultáneamente, digo yo, sería I' es igual a gamma por I menos BT. Me perdí. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Acá en esta página o en la anterior? Ahí, donde tiene la lapicera justo. ¿Acá? Sí, Acá. si tengo un movimiento en 3 dimensiones, ¿Por qué acá? ¿Por qué X? Ok, está bien. Tu pregunta es por qué es distinta esta ecuación de estas otras dos, en gran medida, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Por qué yo tengo X' es igual a gamma por X menos BT? Sí, mi pregunta es si podrían ser las tres iguales. El desplazamiento es en X, no en Y a ni en ver, Z. eso, ok. O sea, si vos te estuvieses moviendo en la dirección, o sea, si vos te estuvieses moviendo en la dirección de Y, o sea, vos tenés alineados los dos sistemas, O y O', y te mueves en la recta, que es la recta común, digamos, Y', y en ese caso todo esto que está acá iría para acá. Para situaciones más complicadas, es decir, si vos
tenés un movimiento moviéndose con una velocidad v que ya no está perfectamente alineada en ninguno de los tres, ahí sí vas a tener acá otras cosas que te van a mezclar X, B, y también acá te va a aparecer mezclado Y con B, digamos, pero ese caso general, que es el caso en el que no te estás moviendo en relación a un eje, lo van a ver en Física Teórica 1, cuando vean el grupo de Lorentz y vean cómo hacer esto algebraicamente. Acá lo único que estamos viendo es una dimensión para entender lo conceptual, digamos. Pero de nuevo, entre relaciones relativas más complicadas, entre relaciones relativas más complicadas, vos podrías tener, digamos, que se te mezclan las cosas de otra forma, pero igual tampoco es que hace mucha falta en general, al menos a esta altura, pensar en ese tipo de situaciones, porque si vos tuvieses una cosa así, en realidad siempre podrías mover tus ejes, inclinar tus ejes de forma tal de hacerlos coincidir con la dirección de la velocidad, y entonces, entonces reducirías este problema al problema que ya resolvimos. O sea que en ese sentido podemos avanzar confiadamente de que no vamos a perder mucha generalidad por haber descrito el desplazamiento relativo a lo largo del eje X. Perfecto. La transformación inversa, es decir, la transformación que me saca todas estas primas de acá y me las pone del otro lado y acá me deja X, la puedo obtener haciendo toda la cuenta si yo quiero, pero no hace falta. Porque yo, de vuelta, lo que dije antes es que la situación es simétrica, solo que con el signo de la velocidad cambiado. O sea que si yo ahora me paro en O' y me hago la pregunta de cómo se ven X, Y, Z y T, cuáles son las coordenadas de ese evento, si yo sé cuáles son las coordenadas del evento en O', lo único que tengo que darme cuenta es que es lo mismo, solo que ahora O se desplaza con una velocidad digamos, que tiene un signo opuesto, simplemente porque se mueve en la dirección izquierda. Entonces, X, Y, Z, T son las mismas ecuaciones en términos de las versiones primadas, solo que cambiándole el signo a B. ¿Está bien? Esta transformación inversa lo que hago es B a menos B y ahora, digamos, le invertí. Esa es la simetría de justamente de que los observadores están en movimiento relativo uno contra el otro. Bien. Entonces, voy a hacer un par de cuentas. Perdón, ahí cambió en T. ¿Cómo? Cambió en T, puede ser. Ahí en la última hoja. Este T es un T', perdón. Sí, es a todas las versiones primadas que del lado derecho. Sí. ¿Y el X también es prima? Ahí. Acá es exactamente igual estas transformaciones que estas, solo que las primas están del otro lado y todas las velocidades aparecen con un signo más Ok, cambiado. perfecto. Digo en el T igual a gamma o T más B sobre C cuadrado, ¿ese X que viene después es X prima o X? También es X', perdón, todas quedan de ese lado con primas. Gracias. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el tiempo entre dos de estos sistemas de referencia moviéndose de esta forma? Bueno, ya el nombre que le voy a poner medio que delata qué es lo que va a pasar. Esto es algo que se conoce como dilatación temporal. Supónganse que nosotros tenemos dos eventos. Tenemos el evento 1, algo que pasó con coordenadas X, Y, Z, T para O, y el evento 2, que es algo que pasó con coordenadas X, Y, Z, T más delta T. Y este T más delta T, está todo muy inclinado, este T más delta T esencialmente es, por ejemplo, el tiempo que puede tardar un reloj en transcurrir un periodo de sea cual sea el reloj que estoy usando para medir el tiempo. Huygens, el tipo ese que les hablé de la clase anterior, hubiese usado un péndulo. Hoy usamos la oscilación en un cristal de cuarzo. O ni siquiera, ya ni sé, digamos, pero seguro usamos algo, digamos, en cual a partir de algo que definimos, operacionalizamos como tiempo, que tiene un periodo determinado que se puede medir con mucha precisión, a partir de eso introducimos nuestro instrumento para medir el tiempo. Entonces, supónganse que esta es esa situación, supónganse que este delta t, por ejemplo, es el periodo de un péndulo que estamos usando para medir el tiempo. Entonces, esto es el tiempo t, y el tiempo t más delta t es cuando pasó, por ejemplo, un segundo que nos lo indicó nuestro instrumento de medición.
Entonces, ¿qué pasa si ahora estamos en un sistema de referencia O', que se mueve, como siempre, con una velocidad v respecto a O? Entonces, calculemos quiénes son los eventos E1 y E2'. Entonces, si queremos calcular estos eventos, lo que tenemos que escribir es una versión que tiene una prima, y fíjense una cosa, acá hay que tener cuidado en el siguiente sentido. Si bien este evento y este evento ocurrieron en el mismo lugar del espacio para O, es decir, si yo tenía, por ejemplo, en O un reloj de péndulo, el reloj de péndulo hizo un movimiento delta t, pero no se movió, no es que se desplazó en la dirección X y Z, eso en general no necesariamente es lo que va a pasar para O'. Es decir, para O' estas coordenadas pueden ser diferentes. Por eso le voy a poner subíndice 1 a cada una de ellas, y un tiempo que también puede ser diferente. Y para E2, lo mismo, cuando yo las transforme, bueno, no necesariamente me van a dar que están en el mismo lugar. Las coordenadas son diferentes porque vos estás, digo, ya eran diferentes, incluso dejando de lado la relatividad, o sea, ya eran diferentes en el caso de las transformaciones de Galileo, ¿no? Si vos estás, si yo tengo acá un péndulo en mi escritorio, haciendo este movimiento, ¿no? Para mí, el péndulo está siempre en el mismo lugar, pero si vos pasas con un auto al lado mío, vos no, entre dos swings, entre dos cosas subjetivos del péndulo, no lo vas a ver en el mismo lugar, ¿no? Porque te estás moviendo, lo vas a ver primero en un lugar y después en el otro. Y esto es lo mismo, digamos, esto es análogo. Lo extraño es esto de acá, digamos, que los tiempos van a efectivamente comportarse de una forma diferente. Para estas coordenadas, las del medio, es bastante sencillo lo que hay que hacer, porque son iguales entre sí, iguales ahí. Es decir, la transformación de Lorentz lo que me dijo es que como no me estoy moviendo en una dirección que es perpendicular a I, entonces estas cosas no cambian. Y lo mismo para la Z. Esta es la parte fácil de transformación de Lorentz. Estas cosas, X sí las tengo que transformar. Y las tengo que transformar de la siguiente forma. Bueno, X1' es igual a gamma por la coordenada X menos B por T. ¿Está bien? O sea, XT, meto acá XT y tengo la transformada de cómo es las coordenadas, la coordenada X1' para O'. Junto a los eventos. ¿Cómo? Calculemos, sí, calculemos. Después, X2' es gamma por X menos B, pero fíjense que para E2, si bien tengo la misma coordenada de X, el tiempo cambió, el tiempo es esto. O sea, T más delta T. Y ahora, lo mismo con los tiempos. T1' es igual a gamma por T menos, esta es la coordenada de X, menos B, XC cuadrado. Y T2' es gamma por la coordenada, esta es T más delta T menos BX sobre C cuadrado. Entonces lo único que hice fue calcular, aplicar las transformaciones de Lorentz a, bueno, las del medio son fáciles, es esto que está acá, y a X y a T de E1 y a X y a T más delta T de E2. Y llego a esta conclusión. Entonces, ¿cómo mido ahora yo cuánto tiempo pasó entre los eventos? Bueno, para O', lo mido de la siguiente forma. Lo que tengo que hacer es T2' menos T1' es igual a, tengo que restar estas cosas. ¿Ok? Fíjense que cuando yo resto estas cosas, se va a ir esencialmente todo, porque fíjense que acá va a ser un gamma por T, y acá va a ser un gamma por T, y se va a ir, gamma por esto, y gamma por este se va a ir también. El único término que
que no se me va a ir, va a ser S, y me va a quedar un gamma por delta t. O sea, llegamos a la conclusión de que si esta cosa es el intervalo entre los dos, de tiempo, entre los dos eventos, no prima, lo llamo delta t prima, esto es un número gamma por delta t. Y si se fijan gamma dijimos que era esto. Gamma es siempre mayor a 1, porque cuando yo a 1 le resto esta cosa que está acá, todo lo que está abajo en general es menor a 1. Entonces 1 dividido algo que es menor a 1 siempre es mayor o igual a 1. Entonces, lo que yo, como tengo esto multiplicando acá, llego a la conclusión de que delta t' siempre es mayor o igual a delta t. Entonces, ¿eso qué quiere decir exactamente? Quiere decir que cuando la persona no prima utiliza el dispositivo, el reloj, lo que fuese, para calcular el tiempo, que lo mide en estos intervalos delta t, lo que sucede es que el tiempo se dilata, es decir, que un intervalo entre dos de sus eventos es mayor para O' que para O, que esto es análogo a lo que les contaba con los espejos, ¿no? Si son iguales, claro, este igual vale solamente si B es igual a 0. Esto es algo, es como lo que le contaban los espejos, ¿no? La persona que está en O ve a la nave espacial con los dos espejos alejarse, lo que ve es que cada vez tarda más tiempo en ir y volver un rayo de luz entre los espejos, que ese es justamente, por ejemplo, el delta t. O sea que el tiempo parece dilatado en el sistema de referencia que está moviendo. Y es más, aparece más dilatado, más cerca de la velocidad de la luz está moviéndose O'. En el límite en el cual se mueve a la velocidad de la luz, lo cual no puede ocurrir, pero si pudiese ocurrir, esto se haría infinito y esencialmente entonces el tiempo no transcurriría para nada, es decir, el intervalo entre los eventos tardaría un tiempo infinito en ocurrir, el tiempo estaría detenido esencialmente. Esto se conoce como dilatación temporal. A ver si en 10 minutos puedo dar algo que es importante para la clase que viene, que es lo que se llama la contracción de Lorentz o de Lorentz-Fitzgerald. Profe, pregunta. Sí. Hipotéticamente mi O' viaja a la mitad de la velocidad de la luz, entonces es 1 menos 1 medio, me queda 1 medio. Las cosas se multiplican por raíz de 2, ¿sería el tiempo? ¿Se dilata a raíz de 2? Sí, o sea, tenés que hacer la cuenta, ¿no? Digamos, si vos tenés 1 menos, ¿cuánto dijiste que era? 1 medio de la velocidad de la luz, C sobre C, todo esto al cuadrado. Entonces vos lo que tenés es 1. Entonces acá se te van los Cs y tenés 1 menos 1/4, y esto, digamos, es el factor por el cual tenés que multiplicar. Y ahí ya te dejo a vos manipular las fracciones. Ok, gracias. Bien, entonces la contracción de Lorentz. Fíjense qué pasa si pensamos en el siguiente problema. Tenemos X, tenemos Y, tenemos Z, y en el sistema de O, en el sistema de referencia de O, tenemos una barra, pongamos un pedazo de un metal bien rígido para que no nos acusen que el metal se comprimió por algún efecto elástico. Es una barra de metal que tiene coordenadas, llamémoslas X1 y X2. Y tenemos, como siempre, moviendo a O' con una velocidad p únicamente en esta dirección dada por X y X'. Y la pregunta que nos vamos a hacer es cuánto mide la barra, o sea, cuál es la longitud de la barra vista de los dos sistemas de referencia. La hoja de arriba en el final dice dilatación temporal, no sé, igual esto, probablemente a esta altura sea más fácil que mires la clase grabada, que yo encuentre entre todo el pilón de hojas que tengo acá, dónde está lo que no viste, perdón. Bueno, entonces, ¿qué significa? O sea, vamos a pensar en el siguiente problema. Entonces, vamos a pensar en el proceso de medición. ¿Cómo mide la barra O? Bueno, para medir la barra, básicamente,
no alcanza con pensar en un evento, necesitamos considerar dos eventos, que son los dos eventos mediante los cuales yo determino las posiciones de los dos extremos de la barra. Es decir, para la persona que está en O, yo tengo dos eventos que son x1, las otras coordenadas y z no las voy a poner, porque, de nuevo, van a terminar siendo iguales. Y tengo otro evento que es x2t. Es decir, O lo que hace es mide dónde está en un tiempo igual, es decir, estos dos tiempos son iguales, dónde está un extremo de la barra, dónde está el otro. Entonces, restando x2 menos x1, obtiene lo que es la longitud de la barra. ¿Qué pasa del sistema de referencia O'? El sistema de referencia O', si yo decidiese transformar estos eventos, lo que tendría serían cosas como esta. Entonces, puedo utilizar las transformaciones de Lorentz para saber quiénes son x1 y x2'. x1' va a ser gamma por x1 menos b por t. x2' va a ser gamma por x2 menos b por t. Y finalmente tengo que sacar los tiempos. T1' va a ser igual a gamma por T1, o sea, por T, menos B x1 sobre C cuadrado, y T2' va a ser gamma T menos B x2 sobre C cuadrado. Eso simplemente lo que hice fue aplicar las transformaciones de Lorentz para encontrar las versiones primadas de estos dos eventos que se corresponden a qué es lo que pasó visto del sistema de referencia O'. Entonces, uno que podría agarrar y decir es, bueno, entonces, si yo ahora sé que O' vio que esta coordenada era x' y vio que esta coordenada era x1', entonces yo podría proponer que L', que es la longitud de la barra vista desde O', es x2' menos x1'. Y eso no es otra cosa que, si ustedes hacen la cuenta, gamma por x2 menos x1. Pero hay un problema con esto no está bien. Ya, de hecho, no está bien en el sentido de, ya nos damos cuenta por qué no está bien, ¿no? Porque dijimos que se llamaba contracción de Lorentz, pero como gamma es mayor a 1, en realidad lo que estamos viendo es una expansión de Lorentz. O sea, estamos viendo que L' es gamma por L, con este número mayor a 1, o sea que pareciera que en realidad, sea quien sea que le llamó contracción, se había equivocado. O sea que hay algo mal en esta cuenta. ¿Se dan cuenta cuál es el error? ¿Qué es lo que está hecho mal en la forma en la cual yo computé la longitud de la barra, esta verde, desde O'? ¿Alguien me Que tira un...? los tiempos no son simultáneos, o sea, te cambiaron Claro, y ahora no estás midiendo al mismo exacto. tiempo. Claro. Lo que dice el compañero es, ¿qué quiere decir exactamente medir la longitud de algo? Bueno, lo que quiere decir medir la longitud de algo es determinar dónde está la posición de un extremo, dónde está la posición del otro extremo, pero en el mismo tiempo. Entonces, para acá, para esta barra, no importa si lo hice en tiempos distintos, porque la barra está en reposo. Entonces, como la barra no se está moviendo, yo puedo medir esta posición, o puedo venir un día después, si quiero, medir esta otra, y hacer la resta y va a estar todo bien. Pero acá ya no me puedo permitir hacer eso, porque esto está desplazando. Entonces, para tiempos distintos, voy a tener un error si no me ocupo de medir simultáneamente las dos posiciones. Entonces, ¿cómo hacemos para medir correctamente la longitud de la barra? Bueno, lo que tenemos que hacer para medir correctamente la longitud de la barra es algo de este estilo. Es al revés, es suponer que para un determinado tiempo t' medimos simultáneamente, para un determinado tiempo t' medimos simultáneamente en O', las dos puntas, los dos extremos de la barra. O sea, medimos x2' y x1'. Entonces, lo que yo tengo son dos eventos que corresponden en O' a cómo fue medida la barra, pero esos dos eventos
tienen acá el mismo t. Porque para poder medir la barra, de nuevo, necesito hacerlo en el mismo tiempo. Entonces lo que voy a hacer es transformar al revés esto. En vez de ir como fui antes, de O', voy a ir de prima O y utilizar las transformaciones de Lorentz al revés. X2 va a ser ', a gamma por X2', y acá voy a tener recuerden que iba un más, con la transformación de Lorentz al revés, más B por T'. Y X1 va a ser igual a gamma por X1' más B por T'. Y también podría hacer lo mismo con los tiempos. Cuando haga lo mismo con los tiempos no van a dar el mismo tiempo. Pero eso no importa para O, porque para O da lo mismo, como la barra está en reposo o no, medir en tiempos distintos estas cosas. Entonces, esto que está acá, ahora sí me permite calcular la longitud de la barra como X2 menos X1, que de vuelta, esto va a ocurrir en T2 y esto va a ocurrir en T1, que no necesariamente son los mismos tiempos, pero no importa, porque la barra está quieta, ¿no? Y esto que está acá es lo que yo justamente llamé L. Entonces, cuando hago esta cuenta, esto me va a quedar gamma por X2' menos X1', y esto es lo que yo llamé L'. Entonces, la conclusión es que L es igual a gamma por L', o bien L' es igual a L sobre gamma, y ahora sí parece que me gané el derecho a llamarlo contracción, porque efectivamente se contrajo con un factor gamma dividiendo, como gamma es mayor a 1, entonces se achicó visto desde prima la longitud de la barra. Pero tengan cuidado con esto que está acá, digamos. Esto que está acá, entonces acá está mal para lo que nosotros queremos hacer. Y está mal justamente porque los dos tiempos no son los mismos. Y para alguien que está en O', medir implica hacerlo en los mismos tiempos. Si no, no llega al resultado correcto. ¿Se entiende esto? Profe. Si no, bien. Bueno, la clase que viene vamos a retomar a partir de acá, porque ya son las 7 y creo que está la gente de la práctica. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí. ¿Qué significa que si mido algo en el mismo instante en mi sistema O, me da un espacio? O sea, hago una medición en un periodo de tiempo T que consiste en un instante. No puedo hacer la analogía en O' porque no existe el mismo instante. O sea, un solo instante en O significa un delta de instante en O'. O sea, vos lo que tenés es que en las transformaciones de Lorentz se te mezcla el tiempo y el espacio. Entonces, vos acá tenías dos coordenadas en O, con las cuales la sustracción te da la longitud de la barra, pero cuando vos pasaste a O', lo que pasó es que estos dos tiempos no van a ser como, digamos, el mismo tiempo, sino que van a ser tiempos distintos. Entonces, en el proceso de medición, vos agarrás un objeto, lo medís, restás esta coordenada menos esta, pero tenés que hacerlo al mismo tiempo, si no, desde O' vas a medir otra cosa que no es la longitud de la barra. De hecho, vas a medir algo que en vez de una contracción es una expansión. Entonces, lo que nosotros hicimos es, bueno, partamos al revés, digamos, definamos cuáles son los eventos que yo necesito en O' para medir la longitud de esa barra. Está bien, que son estos dos que están acá, pero que lo importante es que tienen el mismo tiempo, y ahora los llevo a O, y en O entonces ya sé cómo se relacionan X', X2', X1' con estas dos cosas cuya resta da L, y efectivamente hago la cuenta y me queda el factor gamma correctamente. Esto básicamente lo que quiere decir es que si vos estás en O y ves a un móvil, no sé si llamarlo móvil, pero algo moviéndose a una velocidad cercana a la luz, pongamos, en la dirección X, lo que lo vas a ver esencialmente es contraído un factor 1 sobre gamma. No lo vas a ver contraído en Y, por ejemplo, justamente porque nosotros nos tomamos la precaución de que en Y valga esto que está acá, y ahí justamente está, volvemos a volver al principio, si esto no hubiese pasado, y si hubiésemos dicho que también hay una contracción en Y, llegábamos a una situación que no era simétrica, es decir, que ahora vos podías
con un experimento mental como el que hicimos al principio, tener una situación que no es compatible entre los dos observadores. Pero esta sí es compatible entre los observadores, a pesar de que parezca que a veces no. Y eso es, de hecho, lo que vamos a empezar a ver la clase que viene, que hay algunas paradojas, algún tipo de situaciones en las cuales parecería que no es compatible el hecho de que O vea a todo prima comprimido en un factor 1 sobre gamma y viceversa. Esto es simétrico. O sea, si O ve al móvil O' en la dirección X' contraído ese factor, por todo lo que venimos diciendo desde el comienzo de la clase, la relación es simétrica, o sea que O' debería ver a O comprimido en ese factor. Y eso puede llegar a pensar que hay alguna paradoja asociada a eso, pero vamos a, en la clase que viene, tratar de disuadirlos de que eso no es lo que está pasando. ¿Y la masa cambia o el observador que se mueve ve al objeto más Sí, denso? las masas, sí, digamos, todavía no nos metimos con las masas. Esto que estamos haciendo ahora es un análisis de la cinemática relativista, lo que sería la dinámica relativista, es decir, cómo cambian las masas y la relación entre masa y energía, y etcétera, es algo que vamos a dar en la última clase de la materia. Digamos, después de La cuarentena engorda. La cuarentena engorda, pero por otros motivos. Engorda porque uno come más. Bueno, Manuela, te dejo, no lo veo a Diego, pero te dejo te hago anfitriona. Bueno. Sí, creo que Diego está también. Sí, no lo sí. veo a Diego. Bueno, sí, te hago anfitriona a Diego. Acá está Diego. Ahí Genial. está. Espera que... Perfecto. Bueno, Ahí gente, estamos. entonces los dejo con los chicos de la práctica y nada, cualquier cosa escriban por el foro, si no, una consulta o lo que fuese. Dale. Adiós, nos vemos. Chau, gracias. Para que Bruno, bueno, preguntame por el foro, porque me estoy yendo y veo que me tiraste un montón de preguntas. Pasámelas por el foro y las miramos. Bueno, gracias, gente. Chau.